Chicos, buenas noches. El día de hoy, lunes 29, siendo las 8:38 de la noche del 21 de noviembre de 2016, estaré explicando la clase que no puedo asistir por el fallecimiento de mi sobrino. El módulo que nos toca en el curso de Teoría de Sistemas Psicológicos sería el módulo sistémico y continuaremos con la clase de cibernética. Parte de la primera diapositiva dice cibernética de primer orden y cibernética de segundo orden. El logro de esta unidad en la diapositiva 2 dice comprender los mecanismos de autorregulación de los sistemas. Hay que entender que los sistemas tienden a la autorregulación, a la propia regulación. También diferenciaremos el rol del observador desde una cibernética de primer y segundo orden. Muchas veces no se estaba tomando en cuenta el rol del observador y cómo éste puede afectar de una u otra forma la interacción del grupo que es observado. La metodología en la diapositiva 3 tendremos la introducción, el visionamiento de un video, análisis del video, exposición del diálogo y cierre. En este caso no haremos tanto el video de la cibernética. Dice, ¿qué es la cibernética? Diapositiva 4. Hay una forma en que usted, como hombre y mujer modernos, pueda manejar la complejidad y formular un conjunto de principios subyacentes en todos los sistemas y por consiguiente aumentar su habilidad para regular el mundo. ¿Existe en ti una forma, como hombre o mujer, que puedes manejar la complejidad y formular un conjunto de principios subyacentes? Parte de lo que vamos a entender es este sentido de la cibernética. Diapositiva 4. ¿Qué es la cibernética? Es la regulación de los sistemas. En los años 40, esta pregunta interesó a un puñado de personas que fueron los pioneros en el campo que llegó a conocerse como cibernética. Si bien el término cibernética da la ilusión o da a que pensar que tiene que ver un tanto con la ciencia, sí, pero se relacionó esta ciencia de la cibernética con la teoría de los sistemas. Esta ciencia de la cibernética la desarrolló un matemático que se llamaba Norbert Wiener. La ciencia de regulación de los sistemas. En diapositiva 5 tenemos que dice la cibernética deriva de la palabra griega timonel, persona que maneja el sistema, control o embarcación de un nave. Norbert Wiener, de 1894 y 1964, la empleó y definió como la ciencia en 1948. Llegó a ser conocido como el padre de la cibernética. La diapositiva 7 dice, ¿cómo fue que planteó eso? Ustedes van a ver en esta diapositiva, van a ver que hay unos timoneles, un lanzamisiles desde un barco que va a dirigirse a un avión. Y dice, Wiener, matemático, biólogo e ingeniero eléctrico, durante la Segunda Guerra Mundial trabajó con el armamento antiaéreo guiado por radar. En un inicio, los aviones iban más lentos y no se usaban el radar, pero se tuvo que utilizar radar porque luego los aviones fueron mucho más rápidos y se necesitaba calibrar que este cañón llegue a saber en qué momento exacto tenía que disparar para darle al avión y derribarlo. Conectó un armamento, un radar especial, de modo que apuntase automáticamente al avión enemigo. Es decir, yo tengo el armamento y yo voy a disparar. En un momento no tomaba la velocidad porque los aviones iban mucho más lentos, pero luego tuve que utilizar el revólver y el cañón, y tuve que además calcular que había un avión que iba mucho más rápido. Una vez disparada el arma, el radar determina rápidamente la posición cambiante del avión y lo apuntaba derribando. Entonces se llamó la cibernética el sistema que imitaba las funciones humanas y las realizaba con mayor efectividad. Este cañón imita las funciones que utilizaba el hombre en un inicio sin necesitar, y lo hacía manualmente. Manualmente antes disparaba, ahora hay un cañón que dispara, pero además de este cañón tiene que calcular qué es lo que está pasando y a qué velocidad está pasando el avión, porque si no, no sirve. Entonces hay un rol del observador, la cibernética de primer orden y la cibernética de segundo orden. Suena extraño, pero la cibernética guarda relación, según Norbert Wiener, a estas máquinas que trataban de emular o imitar la conducta humana, pero que en un inicio se llamó cibernética de primer orden, que era cuando el cañón no tomaba en cuenta la velocidad de este avión que pasaba un tanto más lento. Después, en una cibernética de segundo orden, tenían que tomar que el avión iba mucho más rápido, y como iba mucho más rápido, tenías que además calcular que cuando tú disparases, el avión estaba atravesando mucho más rápido y probablemente no le ibas a dar. Entonces tuvo que haber una retroalimentación. Eso es lo que nos referimos. Una retroalimentación. Ya no simplemente tomo lo que estoy observando, sino que tengo que analizarme yo
como observador y tengo que ver cuál es mi relación entre este cañón que estoy disparando y el avión. Entonces se hace la analogía de esta cibernética que no tomaba en cuenta la velocidad, no tomaba en cuenta el avión, cibernética de primer orden, y la de cibernética de segundo orden que sí se dio cuenta que el avión iba mucho más rápido y tenía que tomarlo en cuenta y utilizar un radar. De la misma forma, por analogía, se relacionó con los sistemas. Y con los sistemas que ya hemos visto que es un conjunto organizado de elementos interdependientes, y se dijo que en la cibernética de primer orden, el terapeuta, o bueno, el observador, cuando tú vas a observar una comunidad, pensaba que todo lo que estaba anotando, todo lo que estaba diciendo, era perfecto y era totalmente objetivo. Pero había un craso error. No era 100% objetivo porque no se estaba contando de una u otra forma cómo podía influir su sola presencia en esta observación. Es como la cibernética de primer orden. Yo creo que soy objetivo. Contaba las mulas, pero no contaba la mula donde yo estaba sentado. En cambio, en la cibernética de segundo orden, dices, oye, mi presencia podría estar cambiando al sistema. Por ejemplo, si yo estoy mirando a alguien, mi sola presencia de observar hará que no se comporten igual. Si yo te comienzo a observar y tú sabes que estás siendo observado, cambiarás tu conducta. O si yo pertenezco a una comunidad, digamos, aislada en la selva, y llega una persona foránea y me comienzo a observar, yo voy a cambiar mi punto de observación y voy a ver a este ser extraño, con una ropa extraña, que usa quizás unas cosas extrañas, como unos aparatos, como tecnología. Entonces ya me va a parecer raro, mi conducta ya no va a ser la misma. Entonces, en la cibernética de primer orden, yo no me tomaba en cuenta como observador. En cambio, la cibernética de segundo orden, sí, me estoy tomando en cuenta como observador. Además, si tuviéramos que ver desde el plano de la familia, cuando yo observo una familia, en la cibernética de primer orden yo pensaba que observar a la familia era el comportamiento de la familia. Sin embargo, luego cuando se plantea la cibernética de segundo orden, digo, el hecho de yo estar observando a alguien de una u otra forma va a cambiar su conducta. Para eso hay veces no necesito, porque mi observación no va a ser del todo objetiva, no existe una objetividad pura. Entonces se recomienda que un coterapeuta o un otro psicólogo pueda observar también este sistema, este conjunto de la familia, para que tengan dos visiones y corroborar si son objetivas. Cuando hablamos muchas veces de los periodistas, se cree que los periodistas, de una u otra forma, son seres objetivos. Pero no, craso error, los periodistas no son objetivos. Los periodistas tienden a ser subjetivos y guiar sus comentarios de acuerdo a sus creencias y a sus ideas personales sobre el asunto que están narrando. Entonces, como nos estamos dando cuenta, nuestra visión de las cosas no tiende a ser objetiva del todo y necesitamos de otra persona que también pueda observar para ver si nuestra visión está siendo distorsionada o es una visión real de las cosas. En la positiva 10 dice, cibernética de primer orden, el observador intenta dar una descripción objetiva. Ojo que dice intenta dar, mas no necesariamente es objetiva, desde afuera. Cree que es desde afuera, pero no se está dando cuenta de algo que ya forma parte del sistema al estar observando. Desde afuera de la realidad, da la observación y descripción de sí misma, de los acontecimientos y su interpretación, sin tomar en cuenta a quien observa. Él no se tomaba en cuenta. Era como en esta máquina o en este cañón, que simplemente pensaba en el avión, pero no me tomaba en cuenta que mi bala tenía que guardar relación con este cañón. Desde la cibernética de primer orden, el observador discrimina la observación sin inmiscuirse en el fenómeno. Claro, dice que no se inmiscuye, siendo simplemente un espectador que quiere definir y controlar, que quiere observar. Eso es lo que él cree ingenuamente. La cibernética de primer orden habla de una circularidad a través del concepto de feedback o retroalimentación. Ya habíamos hablado del feedback positivo o negativo. Recuerdan que en las clases pasadas habíamos hablado del feedback positivo. El feedback positivo
genera un cambio en el sistema y genera una morfogénesis, un cambio. El feedback negativo, que sería esa retroalimentación que yo doy al sistema o a la familia, si no genera cambio, se llama feedback negativo y tiende a la homogénesis, es decir, a mantener la estabilidad. Lo que se quiere muchas veces en una terapia es generar una morfogénesis, que vayan a haber cambios. Bueno, dice, circularidad a través del concepto de feedback o retroalimentación, referido a la capacidad de respuesta para el mantenimiento de un estado de equilibrio, conduce a la regulación de un sistema. Retroalimentación como mecanismo esencial de la homeostasis, como hemos dicho. Una retroalimentación positiva generará un cambio, una morfogénesis, y una retroalimentación negativa no lo generará. Como la autorregulación que permite a los organismos vivos mantenerse en un estado de equilibrio dinámico. Hay que entender que los sistemas y tu cuerpo, que también tiene sistemas como el sistema circulatorio, sanguíneo, respiratorio, digestivo, tiende a la autorregulación, tiende a autorregularse para mantener el equilibrio y mantenerse estable y con vida. En la cibernética de primer orden, el concepto de información es esencial para la organización del sistema. La retroalimentación no solo involucra energía y materia, sino que también hay un proceso informacional y organizacional. Habíamos hablado en la que toda retroalimentación, o sea, todo sistema abierto o cerrado, los sistemas abiertos, tienden a intercambiar energía e información. La cibernética de primer orden, cuestionamientos a la cibernética de primer orden, se dice que los seres vivos no pueden comprenderse desde este análisis. Las propiedades de las partes de los elementos no tienen propiedades intrínsecas y en consecuencia solo pueden entenderse dentro del contexto del todo. Es decir, tú estás siendo o formas parte de este sistema. Bueno, la diapositiva 14 solo hablamos de la cibernética del segundo orden, que ya toma en cuenta al observador, que es muy importante que tu presencia dentro de este sistema o de cualquier sistema va a cambiar. Por ejemplo, planteemos que yo soy un terapeuta y se me ocurre ir a tu casa. Se me ocurre ir a tu casa e intervenir y digo que mi presencia en la cibernética de primer orden yo comienzo a analizar y pienso que no está influenciando. Anoto y creo que está siendo la conducta llevada en un patrón cotidiano y normal. Pero no, la cibernética de primer orden no tomaba en cuenta que mi sola presencia al estar observando haría que esa familia cambie. Posiblemente los niños se comporten mucho más tranquilos, mucho más serenos. Posiblemente los padres traten de no gritar tanto porque el terapeuta los está mirando y podría decirte algo. Pero en la cibernética de segundo orden diríamos, algo está pasando en el sistema ante mi presencia. Posiblemente no se estén comportando de la forma natural, porque yo ya me estoy metiendo en el sistema, estoy siendo un elemento del sistema y estoy alterando la función de cada uno de los miembros del sistema. Recordemos que dentro del sistema familiar cada persona tiene un rol y una función que corresponde. Y cada función tiene en principio una ganancia y una pérdida, pero ese tema no lo vamos a tratar hoy. La lámina 15, en principio son varios autores que hablan de la teoría general de los sistemas, que ustedes como Maturamna y otros más que son importantes y que los verán en su lectura, que no vamos a entrar ahí. La cibernética de segundo orden dice, empezaron a entender la explicación de los principios de la cibernética para entender el rol del observador. A este énfasis se llamó cibernética de segundo orden. La diapositiva 17 dice, cibernética de segundo orden, mientras que la cibernética de primer orden trata con sistemas controlados, la cibernética de segundo orden trata con sistemas autónomos, que son distintos y que actúan de forma independiente. Pero actúan de forma independiente, pero también estos sistemas van a cambiar con la presencia del observador. La cibernética del segundo orden, la aplicación de la cibernética o sistemas sociales, exige poner atención sobre el rol del observador en un sistema, quien mientras trata de estudiar y entender un sistema social, no puede separarse del sistema e impedir tener un efecto sobre él, porque ya forma parte del sistema. Cibernética de segundo orden, diapositiva 19. En la situación clásica, un científico que trabaja en un laboratorio se empeña forzosamente en impedir que sus propias acciones afecten el resultado del experimento.
Sin embargo, en la medida que nos movemos desde sistemas mecánicos hacia sistemas sociales, se hace imposible ignorar este observador. Claro, en la ciencia tú crees que está siendo totalmente objetivo, porque los seres son inertes, pero en el caso de una familia o en el caso de un grupo de animales, posiblemente no sea igual. Hay una autora que ahorita no me acuerdo el nombre, que fue una señora que trabajó mucho con chimpancés. Inclusive hay videos de personas que se han metido a manadas de lobos. ¿Y qué pasa? Que estas personas se encariñaron con los lobos, pero comenzaron a entrar en un proceso de rivalidad, de ver quién era el lobo alfa. Y esta persona, un ser humano que entró a una manada de lobos, tuvo que competir, y los lobos competían con él porque su presencia ya cambiaba el sistema. En el caso de la señora que trabajaba con chimpancés, de una u otra forma, también los chimpancés y los gorilas, creo que eran chimpancés o gorilas, no me acuerdo mucho, creo que eran gorilas, su presencia va a alterar definitivamente el comportamiento natural de los animales. Hay que entender que los seres sociales, como son los animales, también tienden a interactuar socialmente, y los seres humanos, ¿cómo puede afectar? Es distinto trabajar con un ser inerte y es distinto trabajar con sistemas que interactúan. Margaret Mead, que fue una investigadora, eso lo van a ver en la lámina 20, que está observando una población, su presencia, van a ver en la foto, va a alterar la conducta de las personas que estaban ahí. Margaret Mead fue una estudiosa que estudió pueblos y culturas y no podía impedir tener algún efecto sobre la gente que estudiaba. Al vivir dentro de la sociedad que estudiaba, los habitantes naturalmente tratarían de impresionarla, quizás saltaban, complacerla, darle algo quizás, o en algunas ocasiones enojarla, para ver cuál era su reacción. Su presencia alteraba esa cultura y a su vez aquella afectaba a la observadora. Este efecto observador le hizo imposible saber cómo era la sociedad cuando ella no estaba ahí. Claro, ella observaba una conducta con su presencia. Estaba en una cibernética de primer orden, pero no se estaba dando cuenta que su presencia ya cambiaba el sistema, cibernética de segundo orden. Pero si yo quiero realmente observar un sistema, tendría que quizás observar a otra persona o poner una cámara oculta donde no se sepa que yo estoy observando. Ya desde el hecho que saben que te están grabando, el hecho que yo, por ejemplo, estoy siendo grabado, posiblemente no me voy a comportar igual que si no tuviera una cámara, me voy a comportar distinto. Si yo estoy en un lugar, en una casa que yo estoy siendo grabado, mi conducta no va a ser la misma. Por ejemplo, yo tengo unos amigos que han puesto en su casa varias cámaras de seguridad, y dentro de esto, vamos a hacer una broma, pero uno de estas personas se comenzó a rascar la nariz y luego le comentaron: oye, te hemos visto rascándote la nariz, te has sacado un moco. Desde el momento, porque te hemos grabado, ya esa persona, cuando sabe que está siendo grabada, no actuará en forma natural, sino supeditado la conducta a saber que me están observando. Ya no se rascará la nariz, porque o no tendrá conductas de tirarse un eructo o cualquier cosa de esas, porque sabe que de una u otra forma está siendo grabado. Entonces decía que Margaret Mead, su presencia alteraba esta cultura y a su vez aquella afectaba a la observadora. Este efecto observador le hizo imposible saber cómo era la sociedad cuando ella no estaba presente. Por ejemplo, en la cibernética del segundo orden, lámina 22, dice: un periodista consciente estará siempre afectando por sus antecedentes y experiencia anterior, por tanto necesariamente será subjetivo. Tampoco el periodista es capaz de obtener y comprender toda la información necesaria para dar con una completa y exacta evento complejo. El periodista no es del todo objetivo. No hay periodistas objetivos. Eso es una mentirilla. Cibernética de segundo orden, por esta razón, lámina 23, dice: por estas razones, resulta sabio recurrir a varias personas diferentes para estudiar un sistema y eventos complejos. Solo escuchando la descripción de varios observadores puede una persona lograr una impresión de cuando la descripción de un evento es función del observador y cuánto del evento mismo. Claro, puedo observar o hacer que varias personas observen una tribu aislada de personas en la selva, y posiblemente una sociedad por ahí, llega un observador, anota ciertas cosas,
pero no es objetivo. Llegará otro observador y anotará ciertas cosas. Se recomendará a varios observadores y luego se verá qué tan común, qué tanta información común se cruzará la información para saber si realmente esta información es la verdadera, porque va a meter algo de su peculiar cada uno de los observadores, de su historia de vida, de sus creencias personales o las creencias que han ido adquiriendo dentro de su familia. Dice la lámina 24. La cibernética de segundo orden, mientras que los primeros días de la cibernética, esta fue aplicada a sistemas que tenían metas externamente definidas, la cibernética de segundo orden se ocupa de sistemas que definen sus propias metas. ¿A qué se refiere esto? Cuando se trabajaba con las familias, en un momento, el terapeuta era el que planteaba y decía qué puntos a modificar. Es decir, planteaba las metas el terapeuta. En la cibernética de segundo orden es el terapeuta el que pregunta a la familia qué consideran, qué metas en conjunto tienen y qué creen que podrían estar trabajando. Ya no son los objetivos vistos del observador. Ahora yo pregunto al sistema qué es lo que necesita, qué es lo que requiere dentro de este sistema cambiar, modificar o mantener estable. En la lámina 25 dice la cibernética de segundo orden. La cibernética nos dice que porque el observador define el sistema, el que quiere controlar la complejidad es dependiente del observador. Eso lo hemos dicho. Lámina 26, cibernética de segundo orden. La complejidad como la belleza está en el ojo del observador. Cada persona tiene su punto de ver las cosas. Hay un dicho que dice, no hay mayor realidad que la que llevas dentro. Cada una va a ver lo que quiere ver desde su perspectiva, desde su realidad. Cuando uno observa, va a ver lo que quiere ver. La percepción, la atención y la memoria tienden a cambiar en función de mis creencias. Quiere decir que fijaré mi atención en algo que yo quiero y tengo la idea que es así, y posiblemente excluiré lo otro. Lámina 27, la cibernética de segundo orden dice, alguien que intenta hacer descripciones y operar desde adentro de aquello sobre lo cual quiere operar y a lo cual requiere describir. Forrester, 1996. Esto implica tomar en cuenta las características y factores que influyeron en el observador para realizar la observación, como los procesos cognitivos, quiere decir atención, percepción, memoria, pensamientos, las emociones, el contexto familiar donde se estaba dando y social. La identificación de estos elementos y contextos permite determinar por qué el observador realizó este análisis y por qué no, y por qué otro observará ciertas cosas y otro no. Lámina 28, cibernética de segundo orden, construcción de la realidad. Considera que el conocimiento no implica una correspondencia con la realidad, sino un ajuste. El observador se hace en la observación, y cuando el ser humano que es observado muere, el observador y la observación llega a su fin. Eso es lo que decía Maturana. Bueno, es claro eso, no hay que darle mucha vuelta. Cibernética de segundo orden, construcción de la realidad. Considera que el conocimiento no implica una correspondencia con la realidad, sino un ajuste. El observador se hace en la observación y cuando el ser humano que es observador... Bueno, esto ya lo habíamos dicho, creo que se ha repetido. Sí. La entrada viene a 30. Cibernética de segundo orden. Construcción de la realidad. La construcción es el resultado de la autorregulación del sistema. Para que exista la construcción del conocimiento debe haber también un proceso de reflexión. El conocimiento equivale a una función de supervivencia y no una descripción del mundo exterior. Bueno, eso lo entendemos en el sentido que los sistemas van a tratar de sobrevivir, ¿no? De mantenerse. Cibernética de segundo orden, los sistemas de autorregulación. El concepto de autorregulación o ahí se me traba un tanto, autopoiesis se basa en el reconocimiento de la red como patrón general de vida. Lo anterior se basa en la idea que existe una serie de relaciones entre componentes que deben regenerarse continuamente para mantener su organización y mantener el equilibrio dinámico. Cibernética de segundo orden, lámina 32, el desorden que crea el orden. En un sistema cerrado hay pérdidas constantes de energía. Recordemos que un sistema cerrado es un sistema que usualmente hay poco intercambio de energía e información. Dice, en un sistema cerrado hay pérdidas constantes de energía que introducen cada vez un mayor desequilibrio, es decir, un estado de entropía o de desorden.
Un sistema humano, un sistema social, no es un sistema en equilibrio. Por el contrario, constantemente se producen perturbaciones, desviaciones, que fuerzan una constante organización y ajuste. Recordemos que la vida implica cambios y además implica ajustes. Por ejemplo, la familia, que la hija se va y se casa, algo tiene que pasar con esa familia. Esa chica tenía ciertas funciones, tenía un rol y alguien tiene que asumir en esa familia esa función de aquel miembro que se fue. Cuando se comienzan a ir los hijos, el sistema cambia. Los padres se quedan solos y luego hablaremos del ciclo vital familiar, donde entenderemos cada una de las crisis, de los cambios y las crisis que se producen. El desorden es necesario para la producción del orden. ¿Sí? Eso es muy claro. El desorden es necesario para la producción del orden. Toda crisis puede generar un cambio. Bueno, esto es el resumen de la clase cibernética. Para tenerlo en cuenta, hay que decir que la cibernética de primer orden, la cibernética guarda relación con las máquinas y cómo se emulaba, se imitaba la conducta humana. La cibernética de primer orden no toma en cuenta al observador. La cibernética de segundo orden sí toma en cuenta al observador. La cibernética de primer orden pensaba ser objetiva, como la ciencia con sustancias inertes, pero en la cibernética de segundo orden se considera que se está trabajando con sistemas vivos que interactúan y socializan y que tu presencia ya está generando un cambio en el sistema. El terapeuta, el psicólogo, en la cibernética del primer orden no consideraba que su presencia iba a cambiar el entorno, pero en la cibernética de segundo orden dice, es probable que mi presencia cambie al entorno. Muchas gracias, buenas noches chicos. Ya hablaremos mañana que tenemos clase sobre los demás temas. Hasta luego.